Hola a todos. Hoy le presentamos el tema Revisión de la literatura y construcción del marco teórico. Para ello, debemos saber qué es el desarrollo de la perspectiva teórica. Es el paso de investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio, una vez que ya se ha planteado el problema de investigación. Mi nombre es Jacqueline Barrero. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica. La perspectiva teórica cumple diversas funciones en una investigación. Entre las principales se destacan las siguientes. Tenemos 7 funciones principales. 1. Ayuda a prevenir los errores que se han cometido en otras investigaciones. 2. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes, podemos darnos cuenta de cómo se ha tratado un problema en específico de la investigación, qué clases de estudios se ha efectuado, con qué tipos de participantes, casos o muestras, cómo se ha recolectado los datos, qué diseños se han utilizado. 3. Amplía el horizonte. Esto sirve de guía al investigador para que se centre en su problema. 4. Documenta la necesidad de realizar el estudio. 5. Ayuda a formular una hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad y nos ayuda a no establecer las razones bien fundamentales. 6. Inspira nuevos estudios, líneas y áreas de la investigación. 7. Provee de un marco de referencia para la interpretación de los resultados del estudio, aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados en un puesto de referencia. ¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? Como tal, el desarrollo usualmente comprende 2 etapas. La primera es la revisión analítica de la literatura. La segunda, la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría. ¿En qué consiste la revisión analítica de la literatura? Debe ser selectiva, puesto que cada año en diversas partes del mundo se publican miles de artículos, revistas académicas, libros, periódicos y diferentes otras clases de materiales en las diferentes áreas del conocimiento. Es por ello que se requiere seleccionar solo las más importantes y recientes. Dentro de la revisión de la literatura tenemos 2 puntos muy importantes. Tenemos a las fuentes y a las fases. Dentro de las fuentes tenemos a las primarias, las cuales nos proporcionan datos de primera mano. Como ejemplo tenemos a los libros, artículos de publicación, periódicos, tesis, etc. También tenemos a las secundarias. Son recopilaciones, resúmenes y listado de referencia publicado en un área de conocimiento en particular. También tenemos a las terciarias. Nos dicen que se tratan de nombres de sitio web, boletines, catálogos de libros. Esto es importante para detectar fuentes no documentales, que en efecto esto nos sirve para la investigación. Y también dentro de las fases tenemos a la revisión, detención, consulta, extracción y recopilación, integración de toda la bibliografía obtenida. A continuación tenemos el inicio de la revisión de literatura. La revisión de la literatura
es necesaria para la elaboración del marco teórico. Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, disponible en distintos tipos de documentos. Tenemos 3 fuentes de búsqueda. Tenemos las fuentes primarias, las fuentes secundarias y terciarias, que contienen información necesaria y relevante del tema que vamos a investigar. ¿Para qué nos sirve la revisión de la literatura? Establece los términos y el contexto de la investigación, cómo se ha definido exactamente el problema de la literatura. Presenta la literatura anterior sobre el tema, qué se ha hecho en los trabajos anteriores, qué han hecho los investigadores anteriores. Explora las formas en que otros han resuelto preguntas, problemas similares, qué métodos han usado, qué enfoques teóricos han usado. Organiza la literatura y describe la relación de estos textos entre sí. Evalúa la calidad y la relevancia de la literatura anterior. Sobre qué literatura estoy construyendo yo mi investigación. Objetivo. Esta revisión de la literatura permite al investigador identificar el valor del estudio que desea indagar y posteriormente comparar sus resultados con los de otros estudios similares. Como decíamos, teníamos las fuentes primarias, las fuentes secundarias y fuentes terciarias. En las fuentes primarias son de primera mano, donde podemos encontrar las informaciones en libros, en artículos de revistas, en tesis, disertaciones y monografías. En las fuentes secundarias podemos encontrar resúmenes de publicaciones, en traducciones. En las fuentes terciarias podemos encontrar información en internet y en redes sociales. Para identificar la literatura de interés o para la obtención de literatura que servirá para elaborar el marco teórico, podemos acudir a las 3 fuentes que ya habíamos mencionado. Una vez que se identificaron las fuentes primarias, hay que encontrar la información físicamente en bibliotecas, en filmotecas, en hemerotecas, bibliotecas u otros lugares donde se encuentren, y obtenerlas para posteriormente ir a consultarlas. En las fuentes secundarias podríamos decir que es mejor guiarse por fuentes secundarias porque contienen resúmenes, ya que no son completas, pero nos ahorraría leer todo el texto. A fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde obtener información y a través de ellas detectar las fuentes primarias de interés. En las fuentes terciarias podemos consultar en internet, es necesario y tiene ventajas y desventajas, pero si no buscamos con verdadera información científica o académica de calidad, no podremos conseguir la información necesaria. Una de las ventajas que podríamos decir, el internet tiene acceso fácil a las 24 horas del día, tiene información reciente, toda la información es en español, tiene una gran cantidad de información en diversos sitios web sobre muchos temas. Las desventajas: con frecuencia las investigaciones colocadas en sitios web no están revisados por expertos. La información puede estar desorganizada y ser poco útil. De la literatura consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no nos sirvan. Una fuente primaria puede referirse a nuestro problema de investigación, pero no sernos útil porque no enfoca el tema desde el punto de vista que pretendemos establecer. Si las referencias no coinciden en su planteamiento con el nuestro, se desechan o se revaloran. Cuando el paradigma es distinto, debemos considerar si resultan útiles. El diseño muestra análisis, resultados y discusión deben ser apropiados de acuerdo con el planteamiento del estudio revisado. ¿Qué buscamos al consultar la literatura? Básicamente buscamos teorías, definiciones, resultados, casos, ejemplos, instrumentos utilizados para medir
o evaluar los conceptos variables de interés, hipótesis comprobadas, datos específicos y enfoques o abordajes al problema de investigación. Ya seleccionadas las referencias o fuentes útiles y necesarias para el problema de investigación, estas se revisan cuidadosamente y se extraen la información necesaria para después integrarla y desarrollar el marco teórico. De hecho, cada persona puede idear su propio método de acuerdo a la forma en que trabaja. ¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? A veces se extrae una sola o varias ideas, otras una cifra, un resultado o numerosos comentarios. Cuando se haya retenido la literatura que se consideró para la elaboración del mapa de revisión, también se deben empezar a generar los resúmenes de los artículos y documentos más relevantes y la extracción de ideas, cifras y comentarios. Al identificar la literatura útil, se puede diseñar un mapa de revisión, en el cual es una imagen de conceptos de la agrupación propuesta respecto a la referencia del planteamiento y que ilustra como la información que contribuirá al estudio. ¿Qué nos puede revelar la revisión de la literatura? Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría y la investigación anterior surgieron una respuesta, aunque sea parcial, a la pregunta o a las preguntas de investigación, o bien si provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio. La literatura revisada puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento. Esta nos muestra 3 etapas. Como punto 1, que hay una teoría complementaria desarrollada con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. Punto 2, que hay piezas y trozos de teoría con cierto respaldo empírico que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican también a nuestro problema de investigación. Pueden ser generalizaciones empíricas e hipótesis con ayuda de algunos estudios. Punto 3, que hay descubrimientos interesantes pero parciales, sin llegar a juntarse a una teoría, que solo hay guías aún sin estudiar e ideas vagadamente relacionadas con el problema de investigación. Asimismo, nos podemos encontrar que los estudios antecedentes presentan falta de congruencia o claridad, debilidades en el método, en sus diseños, muestras, instrumentos para recolectar datos, aplicaciones que no han podido implementarse correctamente o que han mostrado problemas sin concluirlas. La forma como se aplica a nuestro problema de investigación. Esta se divide en 4 puntos. Primer punto, existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación. En la primera situación, elegimos la teoría que reciba una evaluación más positiva y que aplique más el problema. Por ejemplo, si el planteamiento se centra en los efectos que tienen en los adolescentes los programas televisivos con alto contenido sexual, podríamos encontrar teorías que apliquen el efecto de presenciar escenas de sexo en televisión, pero solo tienen que ver con un adolescente o que cuentan con evidencias empíricas de contexto lógico. Sin duda, esta deberá ser la teoría que seleccionemos para contribuir a nuestro marco teórico. La segunda situación se tomará de las teorías solo aquello que se relaciona con el problema de estudio. En estos casos, antes de trazar el marco teórico conviene bosquearlo, analizarlo y decidir qué se va a concluir de cada teoría, procurando no caer en contradicciones lógicas. Cuando las proposiciones más importantes de las teorías
se concluyen unas a otras, se deberán elegir una sola. Pero si únicamente refieren en aspectos secundarios, se toman proposiciones centrales que son más o menos comunes ante todas ellas y se eligen las partes más teóricas que sean las más interesantes y que aflojen entre sí. Lo más común para construir el marco teórico es tomar una teoría como base, a extraer elementos de otras teorías útiles. Como punto 2 tenemos existencia de piezas y trozos de teorías, generalizaciones empíricas. Esta nos habla de proporciones que han sido comprobadas en la mayor parte de la investigación realizada. Al revisar la teoría es muy probable encontrar una situación así. Lo que hace es encontrar o construir la perspectiva teórica, más que adoptar o adaptar a una o varias teorías. Cuando al revisar la literatura se encuentra una proposición única o en el planteamiento se piensa limitar la investigación a una generalización empírica o la hipótesis, el marco teórico abarca los resultados y las conclusiones que han llegado los estudios antecedentes, de acuerdo con algún esquema lógico. Como punto 3, descubrimiento interesantes pero parciales, que no se ajusten a una teoría. En la literatura podemos encontrar que no hay teorías ni generalizaciones empíricas, sino solo algunos estudios previos vinculados relativamente con nuestro planteamiento. Esta nos habla que destacando lo más relevante de cada caso o citándolos como puntos más referencia, se debe ahondar en lo más antecedente que aporta. Por ejemplo, el estudio ya mencionado, quien finalmente diseñó una investigación para validar un instrumento que medirá el sentido de la vida, de acuerdo con el pensamiento y la filosofía. Al revisar la literatura se encontró con totalmente el pensamiento de dicho autor, que construyó un marco teórico al encontrar un modelo concebido y se tomó los instrumentos más previos como puntos de referencia. Entonces esto nos habla que hay que ajustar a lo más antiguo. Como punto 4, existencias de guías aún no investigadas relacionadas con el problema de investigación. En cuestiones se descubre que han sido efectuados pocos estudios dentro del campo del conocimiento en cuestión. En tales casos, el investigador tiene que buscar la literatura que, aunque no se refiera al problema específico de la investigación, lo ayude a orientarse dentro de él. Al llevar a cabo una revisión de la bibliografía sobre las relaciones interpersonales del comprador y el vendedor con el contexto relacional mexicano, no detectó ninguna fuente primaria sobre el tema específico. Entonces se toma referencia de relaciones interpersonales provenientes de otros contextos. Algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica. Como punto tenemos varios, ahí nos habla de varios puntos, vamos a mencionarlos. Efectuar la revisión de la literatura y presentarla de manera ordenada. Revisar lo que ha hecho antes los estudios. Centrar en el problema de investigación. No divagar en temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata de profundizar únicamente los aspectos relacionados con el problema y vincula la lógica coherente, los conceptos y existentes en los estudios anteriores. Los métodos a seguir para organizar y construir el marco teórico son el método de mapeo y el método por índice.
Método de mapeo. Este método nos permite elaborar un mapa conceptual y profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. El mapa conceptual, su claridad y estructura dependerán siempre de la selección de términos adecuados. Método por índice. Otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico consiste en desarrollar primeramente un índice tentativo, global o general, e irlo afinando hasta que sea específico, colocando posteriormente la información o referencias en el lugar correspondiente. ¿Cuántas referencias debe usarse para el marco teórico? Las referencias son las siguientes: el planteamiento del problema, el tipo de informe y el presupuesto. Por lo tanto, no hay una respuesta exacta para saber cuántas referencias tomar. Sin embargo, algunos autores sugieren como mínimo 30 referencias para realizar una tesis de posgrado y maestría. ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico? Los factores son múltiples que determinan la extensión del marco teórico. Sin embargo, algunos autores como Creswell, 2005, recomiendan que el marco teórico de propuesta de tesis sea, como la licenciatura y maestría, oscile entre 8 y 15 cuatrimestres, y en el artículo para revista científica de 6 a 12. En licenciatura y maestría de 20 a 40 y disertaciones doctorales de 40 a 50. Una tendencia a que el marco teórico sea breve, concreto, pero sustancial, con referencia sobre el planteamiento del problema. ¿Se ha hecho una revisión adecuada en la literatura? En ocasiones surge duda si se ha hecho bien o no la revisión. Para prevenir esta situación conviene aplicar los siguientes criterios de preguntas, y si nosotros respondemos sí a todos, veremos que hemos hecho bien nuestro trabajo. Ahora citaremos unos ejemplos. Acudimos a un par de bancos de datos, referencias por lo menos de 5 años atrás. Revisamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Buscamos algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés. Redactar el marco teórico. La constitución del marco teórico es un proceso muy difícil para quienes se inician en una investigación, pero si tomas en cuenta esos pasos, podrás lograr exitosamente e incluso mejorar tu redacción.